por favor, dinos tu nombre y las asignaturas que impartes en la UNAM. Soy el profesor Feliciano Palestino Escoto. Imparto Seminario de Problemas Socioeconómicos de México en la carrera de QFB de FE Zaragoza. Muy bien, bienvenido, Feliciano. Pues cuéntanos, ¿cuáles han sido las gratificaciones que te ha dado tu trabajo como docente en la FE Zaragoza? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, para empezar, toda mi vida quise ser docente. Desde pequeño tenía la inquietud, aunque a ciencia cierta no alcanzaba a vislumbrar la complejidad que encierra esta vocación. Para mí ser docente es vivir un proceso de enseñanza y aprendizaje recíproco en el que uno aprende más de lo que enseña. Entonces es un mérito, una virtud el hecho de estar en un proceso de esta naturaleza. Y en esta difícil situación estamos en una condición, considero yo, de privilegio y sería muy irresponsable el no aprovecharla en el sentido de empeñar todo el ser, es decir, darse a sí mismo para alcanzar una consumación compartida del pensamiento. En este aspecto de la enseñanza, me queda claro que no se trata de motivar al estudiante a repetir lo que uno dice. Yo procuro en los estudiantes el hecho de lo que he llamado yo la filosofía de la trascendencia en el sentido de que los estudiantes no solo cosifiquen el conocimiento, sino que lo introyecten y a partir de esa introyección permitan que lo que van asimilando transforme su ser, de tal manera que se note cómo van avanzando en este proceso de formación y de educación que posibilita la universidad. Y es una experiencia muy interesante con ellos porque el vivir este proceso de trascendencia también implica que vayan siendo autónomos, vayan aprendiendo a autodirigirse, pero uno también los va acompañando en ese proceso y ese mismo proceso lo va uno desempeñando con uno mismo también, ¿no? Entonces, es un enriquecimiento recíproco y personal y a lo que lleva es a considerar que finalmente no hay obstáculos que en la vida no se puedan vencer y que hay que considerar también que a veces el principal obstáculo es uno mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como yo considero y trato de orientar la formación con los estudiantes. Y es una experiencia verdaderamente enriquecedora porque no se trata nada más de ver cómo crecen los conocimientos, sino cómo van transformando sus personalidades, van madurando en el sentido de la cuestión educativa y eso a uno le da muchas gratificaciones, ¿no? Entonces, realmente yo considero que es estar en una condición de privilegio esta que nos da la universidad. Ujú. Doctor, dice algo muy interesante. Me hace pensar que se habla mucho de que en la pandemia va a haber una huella de aprendizaje, que no estamos logrando los mismos conocimientos y habilidades. Digo, una disciplina como un QFB, que tiene tantas actividades prácticas, se preguntan mucho los académicos y los líderes de las universidades si va a haber esta brecha de conocimientos. Pero usted en tanto nos ha resaltado el enfoque de la docencia que es formar personas. ¿Cuál ha sido su experiencia en relación con los aprendizajes nuevos que están teniendo los estudiantes ahorita? O sea, si bien va a haber brechas en unas cosas, no va a haber otros logros en otras. ¿Qué nos puede decir de esto? Claro, yo veo que hay en esta condición que estamos viviendo cuestiones de desventaja. Por ejemplo, en la carrera de QFB, mucho de la formación de los alumnos va orientada a la cuestión de sus prácticas de laboratorio. Entonces, no hemos podido tener laboratorios virtuales, pero la otra parte, la parte benéfica de esta cuestión de pandemia y la comunicación a través de los medios virtuales es que el docente y los mismos alumnos como que nos hemos sensibilizado más como seres humanos. Entonces hemos aprendido a ser más tolerantes,
a ser mucho, muy respetuosos, a ser más cuidadosos, pero en ambas partes, ¿no? Tanto de parte de los alumnos como de parte de los docentes. Y esa experiencia eh, es enriquecedora porque como que sentimos que finalmente sí nos hace falta estar de manera presencial. Entonces, yo creo que todos tenemos ya esa inquietud de regresar a las aulas, pero ya con estos nuevos aprendizajes, ¿no? Ujú, De sentir que cuando estemos juntos nos debemos respetar más, de ser más solidarios, más comprensivos, más tolerantes. ujú, ujú. Entonces, ¿usted realmente cree que vamos a regresar diferentes cuando nos volvamos a reunir en las aulas? Yo considero que sí, totalmente diferentes y lamentaría mucho que de esta situación que la vida nos ha presentado no hayamos aprendido grandes lecciones. Entonces yo creo que definitivamente todo va a ser diferente. La historia de la educación va a estar marcada por el antes y después de la pandemia. Ujú. Y cuéntenos, por ejemplo, para usted, un detalle en el que lo haya cambiado la pandemia. ¿Cómo nos podría resumir uno de los cambios que lo ha hecho, le ha impactado la pandemia? ¿No? O sea, un cambio en su forma de ser docente. Que me haya impactado o que siga siendo el mismo. No, que lo haya cambiado. Un aspecto en el que la pandemia lo haya cambiado como docente. El valorar más todavía, en mi vida he procurado eso, valorar mucho al ser humano, la presencia. Entonces, con esta situación de la pandemia, ha reforzado mucho más esa apreciación personal de el valorar mucho el tener a una persona, a un ser humano frente a mí. Y creo que llegaré con más respeto, con más atención, con más cuidado y con mayor disponibilidad, ¿no? Para poder convivir con los estudiantes, con los compañeros profesores y todo el personal con el que uno tiene trato en la universidad. Ujú. Uy, qué maravilla, ¿no? Va a ser una universidad aún mejor, aún mejor de lo maravillosa que ya es nuestra casa de estudios y en particular la FES a sus 45 años. Pues muchas Sí. gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes.